El día de hoy quiero hablarles sobre rayos X y vamos a centrarnos en la inteligencia artificial en la adquisición de la imagen. Ya lo comentaban al principio, soy ingeniera biomédica de formación y estoy actualmente a cargo soy gerente de producto y estoy a cargo de la región de Norlatam. Me gustaría empezar la charla conversando sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es? Hay que definirla para poder después entrar y conocer más a fondo cuáles son los aplicativos que han desarrollado no solo la casa comercial en la que hoy me desempeño, sino en general sobre los aplicativos. La inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación y la idea principal de la inteligencia artificial es simular la conciencia y el pensamiento humano. Pero también tiene aplicativos como la robótica, procesamiento de voz, por ejemplo, procesamiento natural del lenguaje, sistemas expertos, que se refieren a los sistemas que pueden tomar decisiones por sí mismos basados en cierta información. La inteligencia artificial, si bien es cierto, forma parte de un campo académico que fue o que empezó por alrededor de los años 50 y que ha tenido a lo largo de estos años altos y bajos, pero que si bien es cierto, en los últimos años y en las últimas décadas hemos visto su mayor auge. Y me refiero a nuevas compañías que se dedican a desarrollar software específicos de inteligencia para incrementar de pronto y potencializar los aplicativos que hoy en día tenemos a la mano. Y esto debido prácticamente por el incremento del poder computacional. Por ejemplo, las unidades de procesamientos gráficas que nos permitieron no solo múltiples procesamientos al mismo tiempo, sino que otra de las razones por las cuales el auge de la inteligencia artificial se vio potencializado en estas últimas décadas fue porque la reducción de costos de la tecnología cada vez se hizo más presente, el desarrollo del Big Data, y no solo el desarrollo de estas bases de datos, sino también el análisis de las mismas, así como el progreso del Deep Learning. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Y es cómo surge esa necesidad de entender cuáles son estos tres conceptos: Deep Learning, Machine Learning y lo que conocemos como inteligencia artificial. Y es en realidad que el Deep Learning forma parte de un subgrupo del Machine Learning y así a su vez de la inteligencia artificial. Y bien entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Y hemos escuchado mucho este concepto a lo largo de las charlas del día de hoy, y es que la inteligencia artificial se encarga que las computadoras puedan simular o imitar el pensamiento y comportamiento humano. Algunos de los ejemplos básicos de la vida cotidiana pueden ser los juegos de ajedrez en una computadora, los cuales aprenden el comportamiento humano, entienden cuáles son los movimientos de algún jugador del otro lado de la computadora. Y bien, ¿y a qué se refiere el Machine Learning? El Machine Learning le permite a la computadora, basado en conocimientos básicos, aprender por sí sola. Un ejemplo claro puede ser Google. Uno le coloca una palabra y de acuerdo al histórico, al estadístico, te puede dar una sugerencia para completar la búsqueda. Pero ¿cómo lleva a cabo esto? Lo lleva a cabo a través de datos estadísticos. Lo que suele buscar el usuario, por ejemplo, o en general lo que se busca en una región. Eso es básicamente y cómo funciona el Machine Learning. Otro de los ejemplos claros sería la detección de correos no deseados, porque justamente nuestro
correo entendió, o el algoritmo que hay detrás ha entendido cómo hacemos nosotros la discrepancia entre un correo que nos interesa y aquel que no es de nuestro interés y que colocamos en la bandeja de no deseados, por ejemplo. Aprendió de nuestra experiencia. Este es otro de los ejemplos de la vida cotidiana. ¿Y cómo funciona el Machine Learning? Si queremos, por ejemplo, entrenar a una computadora para que pueda detectar caras, nosotros debemos proporcionarle las caras, es decir, enseñarle qué es una cara. Una cara tiene 2 ojos, una boca, una nariz. Eso es lo que necesitamos proporcionarle al Machine Learning para que aprenda a detectar caras. Pero, ¿qué pasa con estas caras que ustedes logran visualizar en la presentación? Esas caras que están volteadas o aquellas que le obstruyen o cubren una parte de lo que ya le enseñamos a la computadora o al algoritmo. Y es ahí donde la definición de Deep Learning, en este nivel nos damos cuenta que tenemos que darle que en este nivel no hay una necesidad de darle esa definición de qué es una cara, sino al contrario, hay que nutrirla de muchísima información, de todas las caras, de todos los estilos, y la máquina por sí sola va a aprender a reconocer lo que es una cara sin que tengamos que decírselo. Esta computadora intentará simular la red neuronal del cerebro. Los ejemplos claros y mundanos de la vida cotidiana serían la traducción simultánea, por ejemplo, de Google, que tomamos una foto y de manera automática nos permite visualizar la traducción al idioma que nosotros elijamos. Otro de los ejemplos que más comúnmente visualizamos en páginas son aquellos chats virtuales. Es decir, uno ingresa a un link de cualquier sitio donde queramos comprar algo o que tenga un servicio de atención al cliente y nos atiende un chat virtual. Ese es realmente un sistema que fue programado con el cual tú hablas y te comunicas con las primeras bases o con la primera información que tengamos. Entonces, si bien es cierto, las redes neuronales son buenas en el reconocimiento de patrones, agrupando y clasificando características de imagen. Pero si bien es cierto, les he comentado que el Deep Learning necesita una base de datos, necesitamos nutrirla con esa base de datos. Entonces, podemos empezar a aterrizar conceptos básicos o cuáles son las características que debemos poner mayor atención. Y es entonces que, hablando del Deep Learning, nos demos cuenta de la importancia de los datos, es decir, el Big Data. Es hoy en día las bases de datos el nuevo oro de esta generación, o lo que nosotros conocemos como lo más preciado que tengamos. Porque si bien es cierto, hablando de radiología, podemos visualizar todas estas imágenes de manos, en realidad vemos diferentes proyecciones con diferentes grupos etarios. Es una base de datos donde a un algoritmo se le haría muy complejo poder diferenciar qué son manos. ¿Y es por qué? Porque son proyecciones diferentes, están acomodadas de manera diferente, no sabemos si son manos que tengan fracturas o son manos que se encuentren sanas. Y para el algoritmo es muy complejo aprender de esta base de datos. Y es entonces que empezamos y surge la necesidad entonces de empezar a etiquetar y a clasificar esta base de datos, ¿no? Etiquetándolas por grados, tal vez por medio de imágenes diagnósticas, es decir, imágenes de manos que sean sanas o por tipo de proyección, por ejemplo. Y es de esa manera que es mucho más sencillo para el algoritmo aprender de esta base de datos que ustedes están visualizando, ya etiquetadas. Otra de las aplicativos es, por ejemplo, las imágenes de pulmones con alguna afección específica.
Y si uno le da muchísima información y muchísima data al algoritmo, el algoritmo va a ser capaz de aprender de estas bases de datos. Pero bien, hablando un poco sobre la radiología, ¿por qué es importante la adopción de la inteligencia artificial en el campo de la radiología? ¿Por qué hacemos énfasis sobre la radiología el día de hoy? Y es porque sabemos que existen errores en por lo menos un 10% de los diagnósticos, y estos son ligadas a imágenes de rayos X. Sabemos también que aproximadamente 20 millones de reportes radiológicos contienen errores clínicos significativos y que esto puede llevar a causar demoras en el tratamiento del paciente. Y además que al menos dos tercios de la población mundial no tiene un acceso adecuado a un especialista en radiología, un médico radiólogo que pueda hacer un diagnóstico asertivo. Sin embargo, con la ayuda de las máquinas o con la ayuda de estos procesamientos inteligentes, es posible llevar a cabo estas mejoras y que definitivamente no va a reemplazar jamás el contacto humano y mucho menos a la intervención de nosotros. Y es que el objetivo de este tipo de tecnologías es mejorar la relación y la experiencia del paciente, y la tecnología nos los permite. Nos permite también proporcionar una probabilidad y no un diagnóstico certero, es decir, eso va a quedar siempre en manos del médico radiólogo y de todos los involucrados en el procesamiento de la adquisición de una imagen diagnóstica. Eso quiero dejarlo bien en claro, que si bien es cierto, estas tecnologías nos ayudan, ya sea en la adquisición de la imagen, diagnóstico, procesamiento, incluso pronóstico, todo queda, o la última palabra queda en manos del humano. Hablando un poco de aplicativos y por qué radiología, y muchas veces no logramos entender el gran potencial que se tiene. Aquí les traigo una gráfica, esta es una gráfica de la FDA, es un organismo regulador estadounidense, que muestra desde el 2016 hasta el 2020 las aplicaciones aprobadas para ser usadas con inteligencia artificial, donde se es posible visualizar las aplicaciones donde se pueden utilizar y que principalmente su mayor impacto es en radiología, porque tenemos un campo extenso de aplicativos, diagnóstico de imágenes procesadas, detección de fracturas en muñecas, por ejemplo, así sucesivamente. Tenemos muchos aplicativos donde la inteligencia artificial puede proporcionar un valor agregado. Y cuando hablamos sobre la inteligencia artificial en rayos X, nos damos cuenta que generan un gran valor en toda la cadena de la radiología. No solo en la adquisición de la imagen, sino en la optimización de los recursos, en la misma adquisición, en el procesamiento de la imagen, en la detección y el diagnóstico de las patologías, en el reporte preliminar y finalmente en el pronóstico del tratamiento. En toda la cadena, la inteligencia artificial se puede encajar, puede agregar valor en todo el proceso. Y que si bien es cierto y hemos platicado cuál es la gran importancia de la radiología, y hay que recordar que la radiología es uno de los diagnósticos por imagen más utilizados en el mundo. Muchos de los reportes que tenemos, principalmente de Europa, es que aproximadamente en un rango tenemos, poniendo en referencia otros elementos de diagnóstico por imagen como ultrasonido, CT y ahí por delante, tenemos que la radiología es uno de los elementos o de las máquinas más utilizadas para hacer un diagnóstico por imagen. ¿Y por qué? Porque recordemos que la radiología es una de las
de las tecnologías o de las posibilidades de contener o de extraer una imagen del cuerpo humano o de la anatomía del cuerpo humano con un costo asequible. Es una de las tecnologías que, si bien es cierto, radia menos a los pacientes y que, si bien es cierto, es una de las tecnologías con mayor accesibilidad a nivel mundial, pero también es una de las tecnologías que desafortunadamente tiene mucha variabilidad en la calidad de imagen. Y esto obedece principalmente a cómo se lleva a cabo el procesamiento de la adquisición de la imagen. Entendamos desde ese punto de vista, y es que existe mucha variabilidad desde el posicionamiento, tipo de colimación, procesamiento de la imagen, etc. Es por eso que, si nos enfocamos en toda esta cadena que ustedes visualizan ahora, podemos entender que la gran mayoría y la tendencia del mercado vemos que está enfocada en el procesamiento de la imagen y en la detección del diagnóstico. Pero si bien es cierto, dentro de la optimización de los recursos o de un hospital principalmente, si utilizamos la inteligencia artificial nos va a permitir mejorar un flujo de trabajo, un orden de exámenes, planeación, autorización del seguro médico, podemos automatizarlo, hacer un plan inteligente de todas las rondas en el hospital, por ejemplo, hacer un análisis estadístico del uso de los equipos que permita identificar cuáles son los puntos de atención, por ejemplo. Y pasando sobre la línea de la cadena de imagen, hemos hablado que bueno, yo ya mencionaba la importancia de por qué los rayos X es una de las modalidades más económicas, que radia menos. Sin embargo, hay que recordar también que en términos de calidad, y esta es una referencia tal vez europea, pero cada vez más los tecnólogos son menos entrenados sobre radiología, y esto, si le sumamos a la escasez de técnicos o médicos radiólogos, pues nos pone en un predicamento. Y es por eso que diferentes casas comerciales nos dedicamos y nos enfocamos para que este proceso dentro de la cadena de adquisición de imágenes podamos desarrollar y podamos llevar valor agregado. Es por eso que traemos o desarrollamos inteligencia alrededor de la adquisición de la imagen. Y es por eso que la compañía OACFA desarrolló un avatar, pero más que eso, es un aplicativo de inteligencia artificial que le permitirá al área de radiología poder garantizar la trazabilidad en la adquisición de la imagen, haciendo cada vez más eficiente el flujo de trabajo y evitando repeticiones de la misma. Es por eso que tenemos un aplicativo, le llamamos dentro de la compañía LIV, pero si bien es cierto, el valor agregado de la inteligencia artificial la definimos en 4 aplicativos que, después de un análisis exhaustivo de la rutina de la adquisición de la imagen, se llevó a cabo en estos 4 aplicativos. El primero de ellos es una tarea repetitiva que, de manera secuencial, los tecnólogos deben hacer día con día. Y es que en la adquisición de imágenes de tórax, por ejemplo, hay una necesidad grande de siempre hacer esa rotación que acaban de visualizar en el video. Esa repetición o esa repetitividad que debe hacer el técnico radiólogo es algo que de manera continua tiene que llevar a cabo durante su día a día o durante la rutina. Es por eso que se desarrolla un aplicativo que te permite realizarlo de manera automatizada. Otro de los elementos de inteligencia artificial aplicados en la adquisición de la imagen es la alineación de la adquisición de la imagen, que, si bien es cierto, la alineación no es la más adecuada, tenemos el riesgo de hacer un agrandamiento de los órganos que estemos visualizando de manera errónea. Y lo lleva a cabo
alineando o teniendo la inteligencia de alinear y de indicarle al técnico radiólogo cuando ambos elementos, tanto el tubo como el flat panel, estén alineados, para así proceder con la adquisición de la imagen. Después tenemos el Smart Positioning, que este es un aplicativo que nos permite de manera automática superponer unas celdas que nos permiten la automatización de la dosis en los pacientes y que de manera oportuna nos permite visualizar si está el paciente ubicado de manera correcta. Todo esto a través de una pantalla que le puede dar la certeza al médico, al radiólogo, de que está llevando a cabo la imagen de manera correcta y que no va a necesitar repetirla. Y si bien es cierto, el último aplicativo tiene más enfoque en lo que vemos que cada día a día tiene mayor auge, y esto el aplicativo de dosis, que si bien es cierto, forma parte de un elemento que cada vez donde tenemos más conciencia, y es que de manera automática el sistema te da, reconoce el tamaño del paciente de acuerdo a la profundidad y nos puede sugerir la dosis más adecuada. Estos aplicativos tienen como finalidad incrementar la calidad de imagen, hacer más eficiente el centro de radiología, mejorar el posicionamiento, no tener errores de posicionamiento, disminuir la radiación, disminuir las repeticiones, disminuir los errores. Todos estos aplicativos están orientados justamente para que tengamos estos beneficios en torno a la adquisición de la imagen. Finalmente, si nosotros comparamos la diferencia de la tecnología y sin la tecnología de inteligencia artificial, nos damos cuenta que el día a día es muy diferente de lo que visualizamos en un video, ¿no? Y que durante ese proceso logramos visualizar algunos errores que son comunes en la práctica de la adquisición de la imagen, que nos puede llevar incluso a cometer errores de adquisición, en incurrir en repeticiones, y que finalmente estos aplicativos de inteligencia artificial nos permiten subsanar esos errores, ya sea de posicionamiento, de alineación, e incluso para salvaguardar el interés o la radiación absorbida por el paciente. En ese sentido, logramos visualizar que con este tipo de aplicativos es posible disminuir los tiempos también en salas de rayos X. Otro de los aplicativos dentro de la radiología es el reconocimiento de la parte del cuerpo, tener un contexto más clínico si vamos a llevar a cabo una proyección de hombro, que el software o el algoritmo sea capaz de visualizar cuál es el procedimiento, cuánto tengo que angular el tubo, la distancia, el área de interés, etcétera. Este es otro de los aplicativos que, si bien es cierto, viene en desarrollo. El más común y lo que hemos visto en mayor con mayor crecimiento es el procesamiento de la imagen, que si bien es cierto, aquí hay algunos ejemplos del aplicativo de inteligencia artificial detrás de ellos, como es la eliminación de ciertas estructuras anatómicas, el procesamiento o para simular rejillas físicas, ese es otro de los ejemplos. O por qué no tomar una imagen 2D y convertirla en un modelo tridimensional. Esos son algunos aplicativos con respecto al procesamiento. Y si hablamos sobre la detección, aquí hay una infinidad de aplicativos que últimamente y en los últimos años hemos visto en gran desarrollo. Que si bien es cierto, la detección del diagnóstico nos permite evitar las demoras. Imaginemos que un paciente en un hospital rural o en un hospital alejado, llega en un horario no tan convencional y requiere llevar a cabo una imagen. No tenemos a disposición un médico radiólogo, muchas veces no hay un servicio de urgencia donde podamos hacer el análisis de la imagen. ¿Y para qué nos sirve la inteligencia artificial? Nos sirve para distinguir qué tan urgente y qué tan
necesario es tomar una acción frente a una imagen. Y eso es realmente el valor agregado de la inteligencia artificial. Llevar a cabo lo que es conocido como diagnóstico en el punto de atención. Y es aquí donde justamente estamos innovando y cada vez se crean mayores aplicativos alrededor del diagnóstico de la imagen. Finalmente, hay que recordar que una de las áreas más interesantes de la inteligencia artificial es el pronóstico del tratamiento. Y es que la inteligencia artificial es capaz de combinar tantos datos de diferentes fuentes, no solo imágenes, sino también es capaz de incluir dentro de su base de datos estudios de, por ejemplo, exámenes de sangre, ECGs, y que cada vez utilizamos más dispositivos que constantemente están midiendo nuestro ritmo cardíaco, oxigenación, actividad física, y que es posible crear un perfil completo de nosotros con el objetivo de incluir incluso lo que hay alrededor de nuestro ambiente, el día a día de cómo vives. Y es posible pronosticar cómo vas a reaccionar a los tratamientos, y porque sabemos que cada tratamiento tiene diferentes resultados de acuerdo a la persona a la cual estamos tratando. Y es decir, estos tratamientos se van a volver cada vez más específicos porque tenemos toda esa información. Cada vez logramos colectar mayor información y logramos desarrollar tratamientos específicos para cada uno de los pacientes. Y finalmente me gustaría concluir mi participación dando algunas conclusiones, y es que la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Su gran potencial no solo está en el análisis y la interpretación de las imágenes, como ya lo comenté, sino en toda la cadena, y principalmente tiene un gran potencial en aquellas situaciones donde nos es complejo llevar a cabo, nos es complejo tener un médico especialista que tome ciertas, el primer diagnóstico, la primera revisión en una imagen, por ejemplo, o llevar a cabo esas adquisiciones de manera idónea, con una trazabilidad durante el tiempo, sin importar qué persona esté detrás de la máquina, que nos permite detectar esas patologías en una etapa temprana. Y nuevamente, no se trata solo de reemplazar, o no se trata de reemplazar al humano, sino de tener un servicio médico más centrado en el paciente. Eso es de lo que se trata la inteligencia artificial. Y bueno, les agradezco mucho la participación y el espacio que me brindaron para compartir un poco y hablar un poco más de las soluciones de inteligencia artificial en rayos X. Muchas gracias.